Bendiciones mis hermanos, hermanas. Dios me los bendiga en ese momento, en ese precioso tiempo en que estamos. Damos gracias a Dios primeramente por permitirnos el privilegio que nos da el Señor de poder predicar su bendita palabra en esos tiempos. Es un privilegio tanto para el que predica en esos tiempos como para el oyente. Así es que vamos a darle gracias a Dios primeramente. Invito que se una conmigo en oración. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, bendito Dios, una vez más, Padre celestial. Poderoso Dios que estás sentado en tu trono de gloria. Sabemos, mi Señor amado, que tú eres Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, Señor amado. Damos las gracias, oh Dios, por permitirnos, Padre bueno, compartir tu palabra, poderoso Dios, a través de ese audio, bendito Rey de Gloria. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, tocando cada corazón, mi Dios, que seas tú, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, bendiciendo cada vida. Señor bendito, te pido que ese audio, Señor eterno, no sea solamente un audio más, Señor, sino que sea, Señor, ungido por tu Santo Espíritu, porque sabemos, Padre bueno, que no son las palabras del predicador, Señor, que cambia las vidas, sino, Señor, tu palabra viva, tu Espíritu Santo, poderoso Dios. Te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, por cada oyente, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, amigos y amigas que oyen ese mensaje. Señor, que seas tú, bendito Dios de los cielos, tocando cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos ese tiempo, Espíritu Santo, Maestro bueno. Te pido que tú nos enseñes, que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bendiciones hermanos en en ese momento tengo el privilegio de compartir esta palabra poderosa. Tal vez va a ser breve, pero yo sé que es palabra de Dios, y la palabra de Dios, palabra vida, palabra viva, palabra que tiene poder para cambiar y transformar vidas. Voy a darle lectura a la palabra. Abro mi Biblia en Mateo capítulo 28, en el verso 16, dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, escuche, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, palabra poderosa, hermanos. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decimos amén a la palabra del Señor. Amén. Amados hermanos, esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras, minutos o momentos antes de ascender al cielo, dice la palabra, que fue y está sentada a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Entonces, los pasajes que le he dado lectura en ese momento, nos habla de los últimos momentos que el Maestro estuvo con sus discípulos, con la gente que le seguía. Aquí específicamente dice que con los 11. Entonces, pero vemos, hermanos, que esa palabra, ¿por qué Jesús la menciona? ¿Por qué Jesús? ¿Cuál es el motivo, el que como lleva como subtítulo la gran comisión? ¿Cuál es el mandamiento, la ordenanza? Ese fue el último momento de Jesús con sus discípulos y les da ese mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones. Amados hermanos, damos gloria a Dios por nuestras vidas, por los tiempos. Conocemos a través de la palabra del Señor, amados hermanos, qué es lo que Jesús quiso decir en esos versículos.
Jesús, amado hermano, antes de regresar al cielo, de ascender a la diestra del Padre, Él, cuando estaba con sus discípulos, siempre mencionó que si se va, algún día ha de regresar para que donde Él esté, también nosotros estemos. Hermanos, si Jesús en su primera cita, en su primera venida aquí en esta tierra, entró humillado, entró de una manera, porque dice la Biblia que se despojó, que tomó forma de hombre y aún todavía forma de siervo. Vino a servir, como él dice, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida para rescate de muchos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, la primera vez que Dios toma forma de hombre y viene a esta tierra, amado hermano. ¿Cuánto más el Señor no ha de venir en su segunda venida, en su segunda cita en esta tierra, hermano? Dice la palabra que vendrá con voz de trompeta, con arcángeles de Dios, con su gran poder y gloria. Vendrá a levantar a su iglesia amada. Por eso el Señor nos da esa instrucción o ese mandamiento. Todo aquel, hermano, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, todo aquel o aquella que ha recibido a Jesús, tiene esa gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? No vaya a pensar de que, tengo que hacer que una multitud me siga, o que yo sea maestro de multitudes. Es ir, es, en otras palabras, como en el Evangelio de Marcos dice, id y predicad el Evangelio, id y predicad el reino de Dios. Eso es, porque un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, o persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Eso es ir, es expandir el Evangelio, es predicar, es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, es predicar y es hablar, como dijeron aquellos hombres, los discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros no hemos de callar lo que hemos oído y lo que hemos visto, dijeron. Y eso es, hermanos, y esa es la comisión de nuestro Señor. Ese es el mandamiento, esa es la ordenanza. Tú que has aceptado a Jesucristo, no calles lo que Dios ha hecho en tu vida. No calles, no guardes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así como Dios hizo misericordia de mi vida, hizo misericordia de tu vida, también Dios quiere hacer misericordia con el perdido, con aquel que ahorita anda en este mundo sin esperanza y sin Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Dios, hermanos, quiere, como dice la palabra, no es que Él haya retrasado su promesa, sino que Él es paciente y misericordioso, porque no quiere que nadie perezca, hermanos. Y está en todos los que en la iglesia, aún en medio de esos tiempos, hermanos, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue su objetivo. Damos gracias a Dios porque en esos tiempos la tecnología, donde el predicador no puede llegar a través de un audio,
llega el mensaje, llega la palabra de Dios. Por eso usted que hablo ahorita, hablo para todo aquel, para toda aquella que ha aceptado a Jesús. ¿Qué has hecho o qué estás haciendo para el Señor? Porque en la iglesia, hermanos, hay donde servir. No hay un ministerio de la silla. O sea que hay años en la silla, en una silla, sin hacer nada por el Señor. Es momento, hermano, de que la iglesia se pare firme. Es momento de que usted, que ha aceptado a Jesús, se pare firme y predique y lleve el mensaje, las buenas nuevas de salvación a toda alma que lo necesita. En esos tiempos, hermano, no es tiempo de bajar la guardia, como dicen, o de estar acomodados. Son momentos, hermanos, donde la iglesia se tiene que sacudir. Momentos donde nos tenemos que agarrarnos de las manos del Señor y seguir caminando. ¿Cuánto tiempo, hermanos, ha pasado? Pero una cosa sí sabemos, Dios siempre ha estado en medio nuestro, con cada uno de nosotros. Por eso aquí me llama la atención cuando el Señor le da la ordenanza a los discípulos de llevar el mensaje, de llevar, de hacer discípulos a las naciones, de expandir el evangelio. Dice algo en el contexto, usted lo podrá ver, y dice: toda potestad me es dado en el cielo, en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque yo sé que no es fácil, hermanos, llevar el evangelio. No es fácil. Tal vez muchas veces hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay enfermedades, hay obstáculos para seguir avanzando. Pero aquí está, amado hermano, porque dice: toda autoridad me es dado, dice el Señor Jesucristo. Aunque haya dificultades, aunque haya lo que haya, pero usted sabe que no lleva ese mensaje solo. Usted sabe, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escucha a través de ese audio. Hay esperanza todavía. Hay esperanza. Tú que me estás escuchando a través de ese audio, si aún todavía no le has rendido tu corazón a Jesús, ese es tiempo. Esos tiempos, como dice la Biblia, los tiempos son malos. Por eso dice que fijemos, mirad cómo andéis, como sabios, no como necios, dice, porque los tiempos son malos. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, hay esperanza todavía. Porque gracias a Dios, aquí está la iglesia todavía. Aquí están los hombres de Dios que se paran y predican la palabra. Por eso hay esperanza todavía, hermanos. Por eso hay esperanza todavía. Porque el Señor vendrá por una iglesia, por su iglesia. Entonces vemos que aunque no sea fácil, muchas veces se levantan. Pero eso es lo que me llama la atención, hermanos. Y es momento, hermanos, de afirmar nuestra fe en el Señor. ¿Saben aquellos 3 muchachos antes de que fueran lanzados al horno de fuego? En Daniel 3, 16 y 17 podemos encontrar esa escritura y me llama la atención. Porque aquellos 3 muchachos firmes en su fe, ellos dijeron: el Dios al cual servimos, oh Rey,
puede librarnos de tu mano, puede librarnos de este horno de fuego. Él puede. Y después dice, ¿y si no? ¿Y si no? Pero también nosotros nos mantenemos firmes. No vamos a doblar rodillas, no vamos a adorar a esa estatua. Fueron lanzados, fueron tirados, hermanos, al horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal. Aquel rey quedó asombrado. ¿Y qué pasó? Pues no habían tirado a 3 hombres. Ahí veo a uno. Ahí veo 4 hombres y uno es semejante a los hijos de los dioses. Hermano, muchas veces Dios lo va a permitir. Tal vez Dios no promete librarte de ese horno de fuego, pero sí promete estar contigo en medio de ese horno de fuego. Por eso aquellos hombres salieron ilesos, salieron ni siquiera olor a humo. A Daniel, cuando fue tirado a la fosa de los leones, también tenía su fe, su convicción. Dios quiere, si Dios bien puede. Librarlo. Fue tirado con los leones, pero Dios estuvo ahí con él. Entonces, hermanos, llevar el evangelio, predicarle el evangelio, tal vez no ha de ser tan fácil. Repito, hay tanto obstáculo o lucha con uno mismo, con su carne, con uno mismo. Pero ahí está, amado hermano. Aquí está la promesa, la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, qué glorioso, hermano. Oh, qué glorioso. Vale la pena predicar el evangelio. Vale la pena mantenernos firmes. Vale la pena, amado hermano, hacer la voluntad de Dios. Aunque muchas veces, repito, no es fácil. Repito, tal vez, hermanos, se levantan gigantes. Iba el Señor Jesucristo con sus discípulos. Iba Jesús y a algunos de sus discípulos, Pedro, para ser específico, le pregunta, maestro, ¿y nosotros qué? Nosotros hemos dejado todo por seguirte. Oiga lo que el Señor les dice. Cuando este varón le hace la pregunta, a ese hombre le hace la pregunta al Señor, estoy hablando de Mateo capítulo 19, versículo 23 al 30. Ustedes que han dejado todo por seguirme, le dice el Señor. También hay recompensas, yo los pondré para que ustedes juzguen a las 12 tribus de Israel. Y a todos, y todo aquel, dice, eso fue para aquellos hombres en su momento que estaban con el Señor. El Señor les dijo eso, pero dijo algo más el maestro. Y eso tómalo para usted, hermano, hermana, predicador, predicadora de la palabra de Dios, que a veces con dificultades, pero ahí vas caminando. Crea la palabra de que hay promesas. Y dice Jesús, y todo aquel que ha dejado padre, madre, casas, tierra, hermanos, todo por causa de mí, dice el Señor, de cierto recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Hermano, sí vale la pena seguir al Señor. Sí vale la pena soportar todo en esta tierra. Sufrir, si hay que sufrir por causa del Señor. Sí vale la pena. Pero el evangelio
se sigue predicando, el evangelio se sigue llevando, se sigue cumpliendo, se cumple, hermanos. Hay que cumplir esa gran comisión, id y haced discípulos para la gloria de su santo nombre. Vemos entonces, hermanos, a través de la Biblia, que si hay promesas, que aunque sea difícil, pero al fin del día, al final del día, hermano, cuando llegues a la meta, si haces la voluntad de Dios, recibirás recompensa de parte del Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Y también el Señor nos quiere bendecir en esta tierra, porque ahí claramente dice, recibirás 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Gloria a su santo nombre. Entonces, hermanos, vemos creámosle a la palabra, creámosle al Señor. Que aunque los tiempos sean malos, que aunque los tiempos sean malos, hermanos, pero sí vale la pena mantenernos firmes. Muchas veces cuando vienen las dificultades, no es que Dios te haya o el Señor esté castigando, o muchas veces para fortalecer nuestra fe. Cuando el Señor iba caminando con aquella multitud, dice la palabra que muchos de sus discípulos iban con él. Por eso lo que la palabra nos dice, id y hacer discípulos, no es específicamente un número de personas que te sigan, sino es predicar el evangelio, porque ahí en San Juan, en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, dice la palabra, aquí iba el Señor, que muchos de sus discípulos le seguían. El Señor iba hablando del reino, iba predicando las buenas nuevas, iba hablando, hermanos, de lo que Él había venido a hacer, a llevar el mensaje de salvación. Él iba diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo, el Señor iba hablando a la gente. Pero en el versículo 66 dice que muchos se regresaron, muchos no estaban con Él. Ellos decían, dura es esa palabra. Y el Señor, viendo a sus discípulos, les dice, ¿acaso quieren ir ustedes también? El Señor no obliga a nadie. Jesús no se complica, hermanos. Les da la opción. ¿Quieren ir ustedes también? Pedro pega el grito y dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y hermano, esa es la misma pregunta que usted se debería de hacer. Si es que no estás contento en el evangelio, si es que sientes que te hace falta algo en el evangelio, ¿cómo qué? Si tienes a Cristo, lo tienes todo, hermano, hermana, amigo, amiga. Si tú has probado de todo y todos te han fallado, hay solamente uno que nunca te ha fallado y que nunca te fallará. Y se llama Jesucristo. Él es un amigo fiel que nunca te falla. Prueba a Jesús. Ríndele tu vida y tu corazón. Pedro tenía razón. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo sería tu vida? ¿Te has puesto a pensar cómo sería tu vida sin Cristo, sin Jesús, sin Dios en tu vida? ¿Cómo sería la vida del hombre? Sí, se puede ir, pero ¿cómo estará su corazón? Después de todo, está ese gran vacío, hermanos. Un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Por eso hago la invitación en esta tarde. Tú que me estás escuchando, si todavía no le has rendido tu corazón al Señor, ese es tu tiempo. Hay esperanza mientras estés en este mundo de los vivientes. Hay esperanza. Hazte un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús, un seguidor del Maestro.
Y si has aceptado a Cristo, le has rendido tu corazón y eres una persona, un hermano, una hermana que predica la palabra, siga adelante, aún cuando es contra la corriente. Pero sabes que al final del día hay recompensas, que es la vida eterna, y eso es lo mejor. Hermanos, todos anhelamos aquel día hermoso, aquella mañana gloriosa, que dice la palabra. No sabemos el tiempo ni la hora, si va a ser de día, va a ser de noche, va a ser de tarde, va a ser en la mañana, va a ser en la madrugada, no se sabe. Cuando se abran los cielos y veas venir al Hijo del Hombre, que levante a su amada iglesia para encontrarse con Él en los aires. Qué lindo, hermano. Me imagino que todo cristiano anhela ese momento, anhela ese tiempo tan glorioso de que al fin poder estar con nuestro Señor. Pero dice la palabra también que es necesario, hermanos, que se predique ese reino, que se hable de ese reino de Dios a todas las naciones para testimonio. Entonces, dice, vendrá el fin. Entonces nosotros, la iglesia del Señor tiene que anhelar la segunda venida, la venida del Maestro, como termina la Biblia en Apocalipsis. La iglesia, el Espíritu dice, ven, oh sí, Señor Jesús, ven pronto, ven, anhelando. Pero ¿cómo? Sentado, acostado. No, hermanos, porque dice allí en Mateo 24, en Mateo 24, 14, ahí dice que es necesario que se predique ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el que persevere alcanzará. Hay que perseverar aun cuando los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero sabemos, amados hermanos, que hay recompensa. Sabemos que el que prometió, el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la Escritura. Por eso, hermanos, hay que seguir adelante llevando ese precioso evangelio, sabiendo, mis amados hermanos, que como dice aquí la palabra lo dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amados hermanos, porque Él está con su iglesia, Él está con cada uno de nosotros. Aún, hermanos, en tiempos, repito, de enfermedad, de dificultad, en momentos difíciles, Él no abandona a su pueblo. Él no abandona a sus hijos. Él está ahí. Él está ahí, hermanos. Qué bonito cuando llegue aquel día. Y vergüenza para el enemigo, aquel que puso de todo, ofertas del mundo, puso dificultades, tropiezos, para que la iglesia no siga caminando. Cuando en aquel día vea que nuestro Señor ha venido por su iglesia y nos lleve a su iglesia en victoria, porque ha vencido y va a estar con su amado. Qué lindo es ese momento, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos llama a seguir adelante. Hermano, tal vez haya burlas porque rendiste tu vida al Señor. Amigo, amiga. El mundo tal vez te puede aborrecer porque hoy ya no eres la misma persona.
Aquel que tomaba ahorita ya no toma. El que robaba ya no roba. El que hacía las cosas del mundo ahorita no lo hace. Y puede ser que vengan críticas, puede ser que vengan burlas de parte de los que supuestamente amigos. Pero hermano, esa es la mejor decisión. Amigo, amiga, esa es la mejor decisión que el hombre, que el ser humano puede tomar. Rendir su vida al Señor Jesucristo, entregar su corazón a Jesús, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, confesar que Cristo lo ha redimido, porque la Biblia dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y en aquel día, hermanos, se verá quién fue el necio y quién fue el sabio. Cuando la iglesia, amado hermano, esté con su Señor, esté con su amado. Por eso le repito, sí vale la pena hacerte discípulo, hacerte seguidor de Jesús. Y para nosotros que llevamos también el mensaje, el mundo nos puede aborrecer, el mundo nos puede rechazar, porque aunque estemos en este mundo, dice, pero no hacemos lo que el mundo hace. Aunque estemos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso Jesucristo fue criticado, Él fue rechazado, Él fue humillado, porque Él no vivió como este mundo. Aunque estaba en este mundo, pero Él no era de este mundo y no es de este mundo. Y la iglesia de igual manera está en este mundo, pero no es de este mundo. Un día vendrá su amado a levantarlo. Gloria a Dios. Por eso, esa es la invitación, hermanos. Que sigamos adelante, llevando el mensaje, como lo dice la palabra, y hacer discípulos a las naciones. Tal vez usted dirá, pero es que a mí me cuesta, yo no sé leer, yo no puedo predicar, yo no puedo. Tan simple y tan sencillo. Hable lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta cuán grande ha sido Dios para con tu vida. Tan solo regalar un tratado, estás expandiendo el evangelio. Con tan solo llevar un tratado a una persona, invitarlo a un culto, orar por una persona, es expandir el evangelio y es hacer discípulos para Cristo Jesús. Hermanos, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Y espero que ese audio, ese mensaje, hermanos, llegue a nuestros corazones y lo aceptemos, y que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante llevando ese mensaje. Llevando, amados hermanos, ese precioso mensaje del evangelio. Repito, aún en contra de la corriente, aún, hermano, en contra de este mundo, pero la iglesia tiene que seguir caminando, no detenerse. Entonces, hermanos, vemos que por eso es necesario que ese reino se predique, porque hasta que se predique, dice, entonces vendrá el fin. ¿Quiénes son los encargados de llevar ese mensaje? Usted que está en la iglesia, usted que ha aceptado a Jesús, yo que he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador. Este es nuestro trabajo, llevar el mensaje a toda alma que lo necesita, a toda aquella que vive, que va caminando en este mundo sin Jesús, sin Dios como centro de su vida. Qué lindo sería, hermanos,
que en aquel día, si nos pudiéramos conocer allá y que veas que ahí está toda tu familia. Qué maravilloso, qué lindo. Cómo llevando el mensaje, hablándoles. Muchas veces hay que empezar por nuestra casa, con nuestros familiares, predicándoles, diciéndoles que solo Jesús salva, solo Jesús sana. Y el evangelio, repito, hermanos, muchas veces no es tan fácil, no es un mundo como quien dicen, un camino lleno de rosas, un mundo fácil, una vida fácil. No, muchas veces hay que pasar por momentos. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué lindo. Que aún en esos momentos difíciles, acuérdate que Jesús no te ha dejado, que el Señor no te ha abandonado, porque es su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hermanas, amigos, amiga, no hay para más. No hay a dónde ir, como dijo Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver, es pasajero. Pero lo que no vemos es eterno. La vida eterna es real, hermanos. ¿Y cómo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo la raza humana, siendo pecadores, logra entrar a esa vida eterna? Solamente aceptando y confesando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque dice Jesús, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Por eso, hermanos, sigamos adelante llevando ese precioso evangelio. En este momento doy gracias a Dios por permitirme ese momento, darme ese precioso privilegio de compartir ese tema que lleva por título Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Como solamente en tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos tranquilos. No, en todo tiempo, en todo momento, hermanos, Dios siempre está con su pueblo. Por ello, repito, tal vez Dios no te promete librarte de ese horno de fuego, de esa fosa de los leones, pero sí promete estar contigo, estar contigo en medio de esa fosa de leones, estar contigo en medio de ese horno de fuego. Eso es palabra de Dios que estará ahí. Por ende, hermanos, estar cerca de Dios, estar del lado de Dios, tal vez no es asegurarnos de que nada nos va a pasar, pero sí aseguramos nuestra victoria en Cristo Jesús. Gloria sea su santo y bello nombre, alabado sea Dios. Eso es lo que les comparto en este momento. Que sigamos adelante, que la iglesia siga adelante, hermanos, esperando aquel día cuando nuestro Señor venga a levantar a su iglesia. Sigamos adelante en momentos difíciles, en momentos de lucha, de prueba. Siempre tengamos presente que no estamos solos en esa lucha, en esa batalla, que nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo, va adelante de su pueblo, dándoles la victoria. Gloria sea al Señor. Hago una invitación a todo aquel o aquella que no ha aceptado a Jesucristo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en este momento. Y si alguno también se ha sentido decaído, que su fe ha menguado, es momento de acercarnos más a Dios. Es momento de tomarnos la palabra
y ponernos firmes y pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza y la fortaleza, porque aquí dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Él es el que gobierna, Él es el que manda, y Él está con nosotros, y Él tiene el poder para fortalecer a su pueblo, para fortalecer a su hijo, a su hija, y para aceptar, para perdonar los pecados de todo aquel que se lo confiesa y lo acepta como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Hagamos oración. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias, Padre, por permitirme, Padre Santo, ese momento, Señor, ese tiempo, Padre, de poder compartir tu palabra. Bendito Dios, te pido, bendito Rey de Gloria, por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, que tú los mantengas firme, Dios. Denos, Padre Santo, fuerza, fortaleza, bendito Rey amado, para estar firmes, Padre Celestial, aun cuando venga tormentas, aun cuando se levante gigantes, poderoso Dios, sabiendo, Padre bueno, que tú estás sobre todo, que tú gobiernas, que todo, Señor, se sujetan a tu santo y bello nombre, bendito Dios de los cielos. Por eso, Padre, oro en esta hora, bendito Dios, para que tu pueblo, Padre Celestial, siga adelante llevando este mensaje de salvación. Señor, que tu pueblo siga predicando de tu palabra, poderoso Dios, de ese santo y bello evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, bendito Dios, por aquella, Señor, que no te ha aceptado. Señor, que al escuchar de este audio, Señor, seas tú tocando su corazón, ablandando su corazón, Señor. Padre, que reconozca que necesita a Jesucristo en su vida, en su corazón, aceptar y confesar a Jesús como su único Señor y Salvador. Espíritu Santo, toque esas vidas, esos corazones, Señor, y que seas tú, poderoso Dios de los cielos, perdonando todo pecado, Señor, que seas tú, bendito Dios de los cielos, con cada uno de aquellos, Padre, que todavía no te han confesado, bendito Dios, y que un día, si en ese momento lo está haciendo, Señor, seas tú, bendito Dios, llenándolos también, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Padre bueno, en este momento, por ese precioso privilegio de poder compartir tu palabra, y te doy gracias por el privilegio que le das al oyente, Señor, de que todavía en esos tiempos, Padre bueno, pueda escuchar, Padre, tu voz a través, Señor, de un audio, de una predicación, poderoso Dios. Gracias a ti, bendito Rey. Señor, alabamos tu santo y bello nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias. Amén y amén.